Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega. Hoje nós vamos conversar com Alberto Antonini, um dos maiores enólogos do mundo, que é consultor de grandes marcas em todo o planeta, mas vamos falar sobre os dois projetos pessoais dele, Poggiotondo, na Toscana, e Jardim de Hormigas, antigo Alto Las Hormigas, em Mendoza. Usted ha tenido una gran experiencia en el mundo del vino, en ciclos, y me decía que cuando empezara el mundo no era como es hoy, en términos de... No, yo me recuerdo cuando elegí luego de la secundaria de ir a estudiar, digamos, a mí me gusta mucho la agricultura en general y me inscribí a la Facultad de Ciencias Agrarias en Florencia, donde se estudia toda la agricultura, digamos, en general. Y adentro de este curso claramente había viticultura y enología, uno de los exámenes. Y una vez adentro la facultad me enteré que me gustaba mucho la viticultura y la enología. Entonces, digamos, hizo la tesis de licenciatura en viticultura y luego me ofrecieron una oportunidad de trabajo en Frescobaldi. Eso fue mi primer trabajo. Pero yo me recuerdo que cuando empecé la carrera universitaria, yo me inscribí a la universidad en el año 78. Y todos me preguntaban qué va a hacer, digamos, porque mi amigo uno hacía, digamos, ingeniería, abogacía, medicina, y también en mi casa dice, pero ¿qué va a hacer? No, me gusta, digamos, la agricultura, me gusta, digamos, cuando empecé a estudiar me gusta mucho la viticultura, pero nadie entendía, decía, cioè, ¿va a hacer qué? Cioè, ¿cuál es la profesión? Digamos, porque el vino lo hacen los campesinos, cioè, los viñedos lo manejan, cioè, ¿cuál es tu función? Y yo me recuerdo también, era difícil de un punto de vista social, viste, a los 20 años tú sales y conoces a una chica, dice, bueno, ¿qué estás haciendo tú? Estoy haciendo ciencia agraria, me gustaría hacer... Me miraban todos medio, digamos, como tenían que ser súper enamorados, porque si no, no. No, sí, cioè, era difícil de un punto de vista social, porque no era nada. Cioè, todos mis amigos están haciendo carreras mucho más famosas. Entonces, en esa época, al final yo me recuerdo a la Universidad de Agricultura, estaban algunos hijos de familia noble que tenían mucha finca, ¿no? Los nobles de los marquises, los condes de Toscana. Algunos hijos de agricultores que tenían ganas de levantarse un poco y gente como yo que no se entendía por qué estaban ahí. Yo simplemente que tenía pasión. A mí siempre me gustó el campo. De niño, cuando me preguntaban qué quiero hacer, yo le decía, digamos, quiero ser un campesino. Y mi mamá me pegaba abajo en la mesa. Dice que es un chiste. No, no era un chiste. Entonces, bueno, vivo este periodo sin preocuparme porque tenía pasión, entonces yo me iba a la universidad feliz de estudiar agricultura, me enamoré de la viticultura y la enología, termino y se me presenta una oportunidad interesante que fue Frescobaldi, que me ofrece de entrar a trabajar como tercer enólogo en la bodega. Pero también ese era el año 84, por ahí. Y me recuerdo que era al principio de todo este movimiento que luego se ha transformado en un mundo fantástico, productivo, pero también de comunicación, de prensa, de degustaciones, de un mundo increíble, ¿no? Como el mundo casi de la moda, del design, no sé. Pero me recuerdo siempre, una noche me llamó el maestro y dice, Antonio, tienes que ir a presentar los vinos en este restaurante, la Tenda Rosa. Yo digo, discúlpeme, cioè, presentar significa ir a ponerlo en la copa. Sí, Dice, que no, el servicio... El servicio. Dice, no, tiene que ir a hablar del vino. Cioè, ¿en qué sentido? Porque no existía nada de todo eso. Entonces, ¿y qué le cuento? Le cuenta cómo se hace el vino, digamos que la crianza, el botte, la barrique. Entonces me fue, empecé a hablar, pero me parecía un mundo, era el principio de slow food. Okay. El movimiento slow food, Sí, el gambero rosso, esa época. Muy importante. Sí, pero al principio, yo me lo de Carlín Petrini, que era, lo conocí cuando empezó. Entonces digo, me encontré en esta situación linda, entretenida, pero no entendía bien qué estaba pasando, porque toda esta gente que empezó a venir a la cena a escuchar el tipo que le contaba cómo se hace el vino y todo. Y batían palmas. Batían la mano, se entusiasmaban, digamos. Y de ahí, bueno, ahí fue el principio de este movimiento productivo, y no solamente productivo, sino de comunicación, digamos, de prensa, de
Me recuerdo El Gambero Rosso, la primera era una revista que salía mensualmente, una vez al mes, con el diario El Manifesto, que era un diario muy de izquierda, digamos, de izquierda. Y este Gambero Rosso empezó a hablar de todas estas cosas, la región, la comida, los vinos. Y yo viví este momento con mucho entusiasmo en Frescobaldi, que estaban empezando a hacer lo super toscano, esta cosa nueva, que rompían con la tradición del clásico Chianti en el fiasco. Sí. Entonces, viste, dije, bueno, qué suerte que he tenido, porque vi que alrededor se me estaba armando un mundo que yo nunca pensé que fuera, digamos, tan rápido y tan... no era la razón por la cual yo me había ido en este camino, digamos, para nada. Hoy claramente es diferente cuando tú ves un joven, hoy hay muchos jóvenes que van estudiando viticultura y enología porque es un mundo atractivo, un mundo lindo. Como usted ha dicho, es como la moda, ¿no? Es como la moda, como Sí. ¿viste? Hay mucho glamour, muchas de estas cosas, pero mi generación, entonces en mi caso, por un lado creo que a veces cuando pienso a mi carrera, digo, bueno, me ha premiado la gana de avanzar, no escuchando todos los comentarios negativos que me hacían alrededor, que va a hacer, se ve que, digamos, al final eso me ha premiado porque al final me ha llevado en un mundo que era un mundo increíble, ¿no? Porque yo viví el mediano de los años 80 fue el principio de todo este mundo productivo, donde se empezaron a incorporar, digamos, profesionales de otro nivel, se empezó a hablar, digamos, de temas que no eran simplemente producir un vino, se fermenta, se embotella, o sea, se desarrolló la cultura de la producción y la apreciación con la prensa, con Archigola, con todos los periodistas que empezaron a salir, que me puso en este mundo que me entusiasmó. Y creo que por un lado he tenido mucha suerte en mi vida profesional, porque claramente le puso mucho esfuerzo, mucha pasión, mucho compromiso, digamos, no es que le puso mucho, digamos, pero tuvo la gran suerte de vivir el momento más lindo de la historia del vino de los últimos siglos, creo, porque eso, digamos, ha sido suerte, digamos, porque si yo arrancaba 50 años antes, seguramente no iba a vivir eso. Y de ahí empezó un poco todo, digamos. Entonces... Y me cuenta un poco más de esa trayectoria. Después empiezas a trabajar en proyectos muy entretenidos en muchos sitios, ¿no? Sí, pero primero, digamos, mi carrera inicial fue el primer trabajo, me quedé unos 5 años en Frescobaldi, como tercer y luego como segundo enólogo. De ahí me fui a trabajar para la familia Cinzano en Coldorcia, una bodega de Montalcino, de la cual era dueño Francesco Cinzano, digamos, de la familia Cinzano del Vermouth y todo. Y me quedé ahí como director técnico para 5 años. Y luego, digamos, en los primeros años 90 me contrató Antinori porque estaba buscando un enólogo y me fui a través de una selección muy larga y al final, digamos, me seleccionaron y me dieron la oportunidad de ser, digamos, responsable de enología de la bodega de Antinori en Toscana. Y eso fue claramente también una experiencia muy importante, junto a lo de Frescobaldi, lo de Coldorcia y todo. Y luego de unos años en Antinori, bueno, tenía la gana de empezar a hacer un poco lo que he hecho en mi vida, de trabajar de consultor. Por un lado, también me recuerdo en mi familia, me digo, de cómo te va de Antinori, es una locura, porque creo que es la posición más de ambición más grande de Italia, digamos, de deseo en Italia. Pero tenía, digamos, la gana de hacer lo que luego hizo. Entonces, contra de todo los comentarios, me recuerdo... Una vez más. Una vez más. Siempre recuerdo mi señora está embarazada, la primera hija, dice, ¿qué te va a hacer? Ya acá tiene un salario excelente, tiene un montón de... una posición y no sabe lo que te va a tocar. Uno sabe lo que deja, pero no sabe lo que va a encontrar. Mi padre, todo, pero tú eres un loco. Pero yo tenía esta gana y cuando uno tiene mucha gana, confianza y no te para nadie, digamos. Entonces tomé el camino y empecé a trabajar como consultor
en el año 97, que fue también un momento increíble porque final de los años 90 y todos los años 2000 fueron de un desarrollo espantoso en todo el mundo, Entonces, empecé en Italia, lógicamente, luego me contrataron una bodega en California y vino a Argentina en el año 95, primera vez, y luego empecé Alto Las Hormigas y en el 97 empezamos a producir. Y en Mendoza, digamos, también me empezaron a contratar bodegas porque era un momento en el cual había un montón de inversiones. Digamos, creo que final de los años 90 hasta final de los años 2000, creo que Mendoza ha sido una de las regiones con el desarrollo vitivinícola más grande. Sí, y fue muy descubierta por el capital internacional también, ¿no? Mucho capital internacional, muchos españoles, chilenos, americanos y claramente muchos argentinos que empezaron a hacer inversiones, algunos italianos y portugueses. Entonces, Mendoza se transformó en un lugar de una multiétnico, digamos, con muchísimas muchísimos empresarios de todo el mundo, y creo que fue interesante vivir este momento porque fue una región, digamos, muy compleja, con la presencia de muchos jugadores de distintas culturas, de distintos países, que creo que generó un ambiente muy dinámico, y lo viví todo. Y bueno, de ahí claramente luego empecé a tener ofertas de consultoría en Chile, en Australia, en Armenia, en Georgia. Ahora trabajo en muchos lugares, pero eso fue un poco una... Y en un determinado momento se amplió, usted viajaba todo el tiempo, ¿no? Sí, yo también todavía trabajo, digamos, luego de la interrupción del COVID, ahora volví a trabajar, a viajar mucho, pero seguramente sí. Pero pasas hoy por un tema de seleccionar mucho los proyectos donde Sí, quieres estar, sí, ¿no? no, claro, sí, seguro, pero realmente viví un momento de un entusiasmo a nivel mundial impresionante, porque yo vi realmente cambiar la calidad de los recursos humanos, porque imagínate que al principio, cuando yo te comentaba que nadie entendía por qué yo me metía en esta cuestión, claramente en un ambiente que no es atractivo no se pueden encontrar recursos humanos de mucha calidad, porque nadie se mete en eso. Bueno, Ni recursos económicos. No, porque... no, económico y humano. Sí. Entonces era un sector pobre económicamente y también pobre a nivel de calidad de los recursos humanos. Y yo vi este cambio de una forma brutal. Hoy día, digamos, en el mundo del vino hay recursos humanos de gran calidad, en todos los productivo, marketing, comercial, digamos, de financiero. Hoy, digamos, hay bodegas que son muy estructuradas, que son realmente empresas de calidad. Ese ha sido un cambio enorme. Y el rol del consultor también, lo que se esperaba y lo que usted hacía, creo que al principio era mucho más básico, ¿no? Lo que hacer, cómo hacer, y hoy me recuerdo que usted me decía algunas veces que mucho es dar solidez y confianza para que el equipo pueda expresar cosas que tienen en sí. No, claro, sí. Creo que como todas las cosas del mundo, también mi profesión y hacer consultoría ha cambiado mucho en el tiempo, digamos. Sí. En primer lugar, creo que hoy día sea muy difícil que una persona, un consultor, haga todo como se hacía 30 años atrás. 30 años atrás los consultores parecían gente con la barrita mágica que transformaban el hierro en oro, ¿no? Sí. Y yo me recuerdo que en esa época era mucho más fácil empujar la calidad porque se arrancaba de una situación, digamos, más básica, digamos. Entonces se hacían cosas, digamos, que era más fácil de arreglar y que tenían un impacto fuerte en el resultado final. Entonces te miraba, con 2 o 3 cambios en la viticultura, 2 o 3 cambios en la elaboración, en la crianza, ya el vino pasaba de ser un vino en un vino que parecía de otro planeta. Eso pero con el tiempo ha cambiado mucho y hoy día creo que
la función de un consultor, como en mi caso, es de entender la importancia de armar equipo de trabajo. Yo empecé a trabajar mucho con Pedro Parra en el año 2006, cuando lo conocí. Genial también, ¿no? Sí, porque él me ayudó mucho a entender a dónde hacer qué y él, digamos, siempre disfrutó mucho trabajar conmigo porque él siempre me comentó que trabajar con vos para mí significa ver mi trabajo que termina en la botella. Pues tú no eres un enólogo invasivo, un enólogo que quiere, digamos, firmar los vinos con características que vienen de la enología. Entonces, a mí me gusta más, digamos, utilizar mi experiencia en entender cómo mantener la integridad del carácter que se genera, digamos, en la combinación entre suelo, planta y clima. Y empecé a trabajar mucho con otro profesional, Marco Simonit, que es un genio en todo lo que es la arquitectura de la planta y la poda dinámica según los lugares, según el clima, según las variedades. Y estoy también ahora trabajando con personas con las cuales profundizar mucho la medición de la vitalidad de un suelo. Que todo, bueno, estamos enamorados de un cultivo más natural, digamos, que se llame orgánico, biodinámico, digamos, todo somos conscientes que el problema de conectar la planta con el suelo es fundamental, pero, digamos, todos estamos trabajando mejor en el manejo del suelo, digamos, eliminando los herbicidas, teniendo, digamos, más biodiversidad, más biomasa que se genera con los verdeos y todo, pero creo que es el momento ahora de profundizar un poco más y medir lo que estamos haciendo. Sí, O sea, hoy hay mucha práctica, ¿no? hay mucha práctica, hay muchas intenciones positivas y se nota un cambio importante cuando tú viajas en el mundo del vino. Yo me recuerdo 20 años atrás, gran parte de los viñedos yo los llamaba Walking on the Moon Vineyards, como la canción de los Police, porque parecía estar en la luna. No había un yuyo, no había nada, era todo pelado, todo compacto, no había vida. Sí. O sea, se veía esta planta verde y abajo era todo muerto. Si tú hoy ves, digamos, en todo el mundo, digamos, cómo ha cambiado en 20 años es increíble. Hoy tú caminas en los viñedos, ves mucho más pasto, ves mucha más biodiversidad, se ve más vida, digamos. Vida. O sea, arriba y abajo del sol, ¿no? Claro, arriba y abajo del sol. Entonces creo que hoy día es importante profundizar muchos aspectos que son la vitalidad de un suelo, medir la conexión, la conectividad entre las raíces de la planta y los nutrientes que vienen de la decomposición de la roca madre. También arriba entender mejor, digamos, la función de la luz con la mayor intensidad luminosa que tenemos. O sea, hay muchos aspectos que creo que es imposible hoy poderlo manejar solo. Yo hoy siempre digo a mis clientes, yo necesito un team, necesito ser parte de un grupo y si queremos realmente lograr de entender más en profundidad lo que tenemos y cómo crecer, no puede hacer una persona sola. Yo hago siempre un ejemplo, ¿no? Yo me recuerdo de niño, el médico de familia, que todos teníamos, era lo que te solucionaba todas tus enfermedades. Hoy el médico de familia sigue siendo importante porque te conoce bien, conoce quién tú eres y todo, pero cuando encuentra alguna cosa, va al especialista, ¿no? Él te dice, pero sigue siendo muy importante, pero él solo no te puede, digamos, llevar a un nivel de solución como la que te puede llevar los especialistas de las distintas cosas. Entonces creo que a veces hablo con colegas, me dicen, pero con toda esta idea, los consultores pierden importancia. No es una cuestión de perder importancia o ganarla, es una cuestión de entender cómo evoluciona nuestra profesión. Bueno, es más como un maestro que como un solista, ¿no? Exactamente, hay que entender cómo funciona y cómo evoluciona nuestra profesión. La barra sigue subiendo. Y si tú crees hoy de poder entregar a tu cliente los avances, los beneficios, como hacía 30 años atrás, está equivocado. Ahí sí que muere como consultor. Entonces, un consultor, como todas las cosas del mundo, tiene que evolucionar, entender a dónde se está yendo este mundo, cuál debería ser su función,
cuáles son su, digamos, cosa fuerte y cuáles son las cosas que tú necesitas otra persona. Yo con Pedro, digamos, yo no es que no sabía nada de los suelos de Mendoza, porque antes de empezar a trabajar con él, había catado vino de todas las regiones, pero él me ayudó mucho en entender el por qué Altamira me da este perfil, Gualtagliari me da este perfil. Cioè, me ayudó mucho en la interpretación del perfil de suelo con respecto a las características del vino. Y así como Marco, digamos, me está explicando mucho la arquitectura de una planta que tiene que ser más dinámica, no forzarla a quedarse entre los alambres que se pone, sino dejarla viajar un poco más, se aprende a viajar con la savia, digamos, son muchas cosas que son importantes. Y yo siempre digo, 30 años atrás con 9,99 en la final de los 100 metros de la Olimpiada era medalla de oro. Hoy ni entra en los 8. Son siempre 100 metros. Sí, sí. Hoy ni entra en los 8 con 9,99. Hay que y para bajar un segundo es imposible, ¿no? Casi estamos... Entonces, viste, ha cambiado mucho este vino y yo soy feliz, digamos, de seguir, digamos, con mi profesión, con mi pasión, con mi compromiso, pero hay que tener la capacidad de evolucionar, pues si no, han cambiado muchas cosas. Creo que hoy día la función de un consultor es más de llevar su experiencia, su know-how, meterlo sobre la mesa y compartirlo con la gente del lugar, con un equipo, con un grupo de trabajo. Eso realmente te permite de optimizar, digamos, la función de cada persona, ¿no? Pero usted ha ido allí, ¿no? Porque no se quedó solo como consultor, sino que ha puesto skin in the game y tiene tus propios proyectos, sí, que es lo que vamos a incluso catar claro. Hoy. ¿Cómo se da eso? Yo creo que ser productor te ayuda mucho a ser consultor y también, digamos... y viceversa. Y viceversa. Así que yo, bueno, me encontré, digamos, con mi proyecto de familia Poggio Tondo, que lo empezó mi padre en el año 68. Él era un profesor de la escuela elemental, con mucha pasión para el vino, para el aceite de oliva, pero compró una pequeña finca, plantó 2 hectáreas de viñedo y hacía vino para su amigo, lo vendía en Damajuana, algunos se lo embotellaba él, digamos, a mano, así, y lo vendía a los restaurantes y locales. ¿Usted cree que tu pasión inicial tiene que ver con eso? Creo que eso ha tenido un impacto muy fuerte, sí, y por eso que soy muy vinculado con mis raíces, son muy, digamos, ahí donde vivo, en Poggio Tondo, porque ha sido el lugar que seguramente me ha empujado a hacer en la vida lo que estoy haciendo. Entonces tengo una deuda con el lugar donde nací y quiero devolverle lo más que pueda, digamos. Pero nosotros agradecemos porque usted devuelve a nosotros en forma de vino, así que está bien. Gracias. Pero creo que la pasión para la agricultura arrancó un poco antes. Yo nací en el año 1959 y me dicen, digamos, también mi mamá ahora no, falleció hace unos años, pero siempre me dicen que yo desde niño, como 5 o 6 años, a la pregunta ¿qué quiere hacer de adulto? Es el futbolista, el piloto de avión, el bombero y todas las cosas. El médico, yo siempre decía quiero ser un no agricultor, peor, o sea, contadino. En italiano contadino es redneck, campesino, cioè el nivel agricultor ya es una palabra, agricultor puede ser una persona, digamos, con mucho negocio. Sí, el contadino es proprio el sombrero de paja. Trabajar al campo. Mi mamá, digamos, era... Qué bueno. Mi hermana era médico. Entonces eso me salió de la boca antes que mi papá comprara esta finca. Sí, porque cuando compró la finca yo tenía 9 años y me dice, mi mamá me contaba que ya eso hacía estos comentarios de contadino a los 4 o 5 años, digamos, muy, muy joven. Así que... ¿Y usted ha vivido mucho de tu infancia en la finca? Sí. Nosotros vivíamos en una casa en un pueblo, Empoli, que está cerca, digamos, de donde está la finca, pero sí, claro, todos los fines de semana. ¿Y cuando empezaste a hacer la universidad? Sí. Y empiezas a recibir los enseñamientos de enología.
¿Cómo mira los vinos que tu padre... Ma, digamos, mi padre era expresión de esa época, digamos, en los años 60, final de los años 60, 70, cuando él empezó a cultivar y todo, era una cosa muy sencilla, digamos, no había, cioè, mi padre utilizaba, digamos, se hacía ayudar de un campesino ahí al lado, que lo ayudaba en la poda y todo, pero era todo muy artesanal, no había digamos, un conocimiento, se hacían las cosas en una forma súper tradicional, casera, digamos, ¿no? Eran vino casero, así que me recuerdo. ¿Lo que estaba plantado allá continuó o usted ha tenido Sí, que... no, bueno, digamos, la primera plantación no, de lo que plantó él no queda nada, porque yo, en la época de los años 60, cuando plantó mi padre, se plantaba viñedo más productivo, porque en esa época faltaba vino en la Comunidad Europea, los años 60 y 70. Entonces, la comunidad empujaba mucho plantar clones más productivos, digamos, para tener más cantidad. La cantidad era el objetivo de esa época, producir más vino porque faltaba vino en la comunidad. Entonces eran viñedos, digamos, no de gran calidad como lo que luego planté yo, digamos. Yo empecé a replantar en el primer viñedo, fue Viña de Conquilla del año 90, y ahí fuimos, digamos, desarrollando una viticultura de mejor calidad, porque también en los años 90 y adelante tuvimos oportunidad de tener material mejor de Sangiovese, selección clonal mejor, entonces fue un avance que se nota luego en los vinos de la plantación siguiente a la de mi padre, ¿no? El mío es esto, el primero de Viña de Conquilla. Yo creía que estaba no, un poco distinto. No, No correspondía. y este es un viñedo, digamos, el mejor viñedo de la propiedad, que se encuentra en un lugar, digamos, donde hay muchísimo sedimento calcáreo marino, porque es una arcilla calcárea con mucha concha, digamos, mucho sedimento calcáreo del mar, porque era el fondo del mar que subió millones de años atrás. Y es una plantación del 90, tiene 34 años, donde yo siempre mantuvo los viñedos separados. Este viñedo siempre me daba el resultado mejor. Tiene esta nota salada, esta nota muy elegante. Para ayudar Sí. a localizar las personas Sí. que están, ¿dónde estamos? Acá. Acá estamos en la zona del Chianti, al oeste de Florencia. Okay. Y es el pueblo, digamos, más conocido, que está ahí cercano a 5 kilómetros, es Vinci, donde nació Leonardo da Vinci. Ese es el pueblo, digamos, más conocido ahí cerca de esto, que está al lado, digamos. Y este es un viñedo, te voy a decir, de Sangiovese 100%, que siempre me resultó ser el vino más elegante, más fino. Tiene esta nota casi balsámica, especial a la nariz, con esto tannino, una grana fina, largo. No es un vino concentrado, es un vino más textural, digamos, más, con un tannino bien reactivo, y esta nota salada al final, que siempre lo caracteriza mucho. El 2018 fue una cosecha bastante fresca, con bastante lluvia. Es un año para mí muy elegante, que en el tiempo ha evolucionado muy bien. Menos denso, menos concentrado de otro año, pero extremadamente fino, digamos, muy... Me encanta el perfil de Sí, ese vino, ¿no? Hay muchos caminos en la boca, ¿no? Porque se revela un poco se abre. Tiene muchas dimensiones diferentes, Sí. ¿no? Mucho piso. Y este es un vino que yo fermento en una pileta de hormigón de forma de conoide, de ovoide. Y en los últimos años empecé a utilizar cantidad más alta de racimo entero en la fermentación. Ah, okay. Porque el racimo entero
me gusta mucho lo que entrega al vino, porque el escobajo le entrega... El tema de textura muy... Sí, de textura, le entrega esta nota un poco balsámica, livianamente vegetal, que es muy refrescante para mí. Y el grano entero, digamos, no es una maceración carbónica clásica, pero igual al final le entrega esta fragancia aromática que me gusta mucho, digamos. Entonces, saca un poco del alcohol también, ¿no? Sí, saca un poco del alcohol, sí. Y entonces, digamos, ahora en el último año llegué a un 30% del racimo entero. Sí. El 18 tenía menos, pero me gusta mucho el efecto que tiene el racimo entero. Digamos. ¿Y cuándo ha tornado ese vino o esa propiedad como orgánica? Empezamos la transición. Yo nunca utilicé, digamos, química agresiva, digamos, pero la transición oficial empezó en el año 2010. Entonces hay que pasar 3 años de transición y desde el año 2014... Desintoxicación, ¿no? Desintoxicación. Y exactamente en la cosecha 2014 fue la primera, digamos, certificada orgánica. Y creo que... Sientes un cambio, ¿no? En la uva, ¿no? Es increíble, ¿no? Se nota mucho. Lo que yo veo, digamos, en el cultivo sin química de síntesis, primero lo que tú ves es la regeneración del suelo. El suelo se regenera mucho. Cuando tú le quitas herbicida, le quitas fertilizantes químicos de síntesis que son terribles, digamos, son totalmente desequilibrados. Es como nuestro cuerpo, cioè nuestro cuerpo necesita azúcar, ¿no? Sí. Hidrato de carbono, pero una cosa es tener el azúcar comiendo fruta, vegetales, arroz, y una cosa es toda la mañana comer 5 cucharadas de azúcar blanco. Digamos. El fertilizante químico es un alimento totalmente desequilibrado, en cambio los fertilizantes orgánicos como el guano maduro, el compost, son alimentos muy equilibrado, muy completo. Entonces, en el suelo se ve, digamos, un cambio fuerte debido sobre todo al hecho que se genera más porosidad. El suelo se hace más poroso y la porosidad es muy importante porque la porosidad permite, digamos, al aire de oxigenar al suelo. Y la oxigenación del suelo es fundamental porque la oxigenación en el suelo permite a la microbiología de desarrollarse mucho más porque la microbiología que ayuda a la planta, a las raíces, es aeróbica, entonces necesita oxígeno. Además necesita agua porque tiene que respirar, tiene que tomar y necesita comida, que es la biomasa que se genera arriba con lo verdeo, ¿no? Con el cover crop. Entonces cuando uno genera esta porosidad en el suelo, abajo todo funciona mejor. Las raíces se van más en profundidad, se ramifican más, se hacen más finas y se instalan en la raíz fina, digamos, toda la microbiología del suelo. Y la microbiología es la que ayuda mucho la absorción de los nutrientes del suelo mismo, minerales. Entonces es fundamental generar las condiciones para que la microbiología sea activa y sea feliz, porque trabaja para nosotros y trabaja gratis. Y cuando muere se queda en el suelo como biomasa. Entonces, cuando uno con este cultivo genera esta situación, lo que yo digo, se conecte. Y la conexión es fundamental, porque si tú no tienes conexión con el suelo, no puedes hacer vino de terruño, porque en la viticultura convencional todas las raíces son superficiales, son gruesas y son totalmente desconectadas con la zona gourmet del subsuelo que está en profundidad. Como dice Pedro, digamos, el topsoil, la parte de arriba, es un Big Mac. Entonces, claramente uno quiere que sus raíces se vayan más en profundidad, que se ramifiquen, que sean finas y que se conectan con todos los nutrientes que vienen, digamos, de la decomposición de la distinta roca madre, que sea granito, que sea schisto, que sea un calcare, que sea una arenaria, digamos. Y cuando uno genera esta situación ya se nota en la uva y luego en el vino más energía. O sea, yo lo noto, cioè, este es un vino, siente cómo se mueve. Hay una vibración. Hay una ¿no? vibración. Sí. Eso es un clásico de la uva, digamos, sin química de síntesis. Sí, sentimos, hablamos a veces eléctrico, ¿no? Eléctrico, yo digo, el vino tiene más voltaje.
el voltaje se nota muchísimo. Claramente es importante entender luego cómo preservar todo este carácter con una elaboración y crianza que no sean invasivas, digamos. Por lo tanto, cuando uno logra de tener una uva tan fina, tan elegante, tan equilibrada, tiene que manejarla con mucho cuidado. Entonces, es importante cosechar la uva que no sea sobremadura, porque la sobremaduración te quita mucho carácter, te da más concentración, pero no te da, digamos, carácter de lugar. Evitar, digamos, la sobreextracción, mucho remontaje, pillage, digamos, y rack and return, todas estas cosas. La extracción tiene que ser un proceso lento y suave. Lo que hay que hacer es mantener el sombrero, que se va para arriba con la fermentación, el sombrero siempre bien mojado, porque si se seca, digamos, se puede alterar un poco, pero esa es la única cosa, mantenerlo mojado y dejar que la extracción avance sola, sin exagerar. Un poquito de pisoneo, pero sin exagerar. Y luego es importante entender la crianza, porque la crianza, yo creo que en el mundo uno de los avances más importantes ha sido salir de la que yo llamo la colonización bordolesa, que no tiene nada en contra de Burdeos, porque la receta bordolesa en Burdeos funciona maravilla, porque ha generado vino icónico y lo sigue generando. Pero el problema grande que yo he vivido, digamos, en todo este entusiasmo, en toda esta cosa linda, había también algunos downphase. ¿Y cuál era? Que yo, cuando empecé a trabajar, el mundo estaba realmente muy colonizado de la receta bordolesa. En cambio, la transición ha sido, hoy, si tú hablas con los productores, el productor no copia a Burdeos, que puede ser algo que se entiende, porque en esa época el único referente mundial de calidad era Burdeos, o sea, era el referente mundial. Entonces, lógicamente, es normal que uno diga, bueno, quiere hacer un gran vino, tengo que hacer lo que hacen ellos. La gastronomía se desarrolló así, ¿no? Igual. Entonces había una receta para el risotto y en Nueva York intentaba hacer la receta original. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? El gran avance, Cristian, en la industria del vino para mí es que hoy tú hablas con los productores y antes de hacer la cosa se preguntan a dónde están, qué suelo tienen, qué clima tienen, con qué variedad están trabajando y intentan de armar la elaboración mejor que pueda, digamos, mantener la integridad del carácter que viene de la origen. Ese ha sido un cambio enorme. Cioè, hoy la gente piensa antes de hacer, antes no se pensaba, antes se copiaba. Y no digo que no ha sido un error, porque yo nunca miro al pasado como algo equivocado, miro al pasado como una etapa diferente. Bueno, usted ha vivido todo un cambio, ¿no? Todo. Pasamos por algunos excesos, incluso Chianti, Sí, la Toscana en todo, general, claro. pero acordamos, ¿no? Sí, pero digamos, creo que estos excesos son parte, digamos, del proceso de crecimiento que hemos tenido. Cioè, a mí, por ejemplo, una pregunta clásica que me hacen es, volviendo para atrás, ¿qué cambiaría de tu vida profesional? Y yo siempre contesto así, hoy soy feliz, entonces mirando atrás no cambiaría nada. A pesar que mirando hoy alguna cosa no la haría como 20 años atrás, pero estas cosas que hizo me han permitido de ser lo que soy hoy. Entonces, es una jornada, ¿no? Claro. Cioè, yo no creo que en la vida se hacen errores. Sí, claramente, si uno llega al final de la vida es infeliz, bueno, ahí digo que cambiaría todo. Pero yo, de tiempo se equivoca un poco sí, o aprende. Pero, digamos, lo que sí es que el pasado, los errores, vivir algunas situaciones te han ayudado mucho a crecer. Entonces yo nunca miro al pasado como algo equivocado, sino miro al pasado como una etapa diferente de la de hoy. Y hoy lo que veo con mucho placer es que los productores hoy tienen más confianza. La confianza es un proceso fundamental, se logra de muchas maneras. Hay una confianza rápida que a veces es arrogancia, digamos. La confianza verdadera se logra con el tiempo, con los errores, con la observación, con las reflexiones, con el pensamiento. Y creo que la confianza es el resultado de muchos elementos
pero es la condición que te permite de hacer la cosa más linda de tu vida, cuando tú tienes confianza. Y hoy veo en los productores con los cuales trabajo, o con los cuales no trabajo, pero conozco, mucha más confianza de antes. Y mucha gana de entender cómo armar su proceso de producción según todos estos elementos que son fundamentales. Porque si tú eres en un lugar, yo siempre digo, no, Burdeos llueve 1200 milímetros al año, hay mucha luz filtrada y hay mucha humedad. En Mendoza o en Napa o en Barossa hay condiciones totalmente diferentes. Son climas secos, con muchísima luz directa, sin filtros y con más calor. Entonces digo, claramente la maduración de la uva en estos ambientes tan diferentes es diferente. Entonces, al ser diferente, me entrega una materia prima que yo tengo que tratar en forma diferente. No puedo tratar igual, porque viene de un contexto ambiental, climático, de suelo, que es diferente. A veces, digamos, también, en muchos casos hay también una variedad que es diferente de la que se cultiva en Burdeos. Entonces, si yo cultivo una garnacha o un Sangiovese, son variedades que tienen un perfil totalmente diferente de un Cabernet Sauvignon, sí, o de un Merlot, o de un Petit Verdot, o de un Syrah. Entonces, tengo que buscar la forma de amplificar su calidad, de maximizar su expresión. Y no lo puedo hacer copiando, tengo que hacerlo pensando donde soy. Entonces, en un lugar muy seco, cálido, con luz directa, hay que hacer crianza más reductiva, porque en este contexto, los vinos que se producen con la uva que se cultivan, es un vino que tiende a evolucionar más rápido. Entonces tengo que frenar en la crianza, no acelerar este proceso. En cambio, en un lugar donde tengo menos luz, donde tengo menos calor, donde la maduración es un poco más difícil y más lenta, ahí tengo que hacer una crianza un poco más oxidativa. Y ahí también la barrica chica puede ser de ayuda porque me entrega más oxígeno, me entrega algunos polisacáridos de la madera y algunos taninos de la madera que me ayudan a polimerizar los taninos que no nacen, digamos, muy polimerizados. Entonces, para decirte que lo que yo siempre empujo mi cliente o la gente con la cual hablo es de pensar mucho, de observar y entender la variedad con la cual trabajando, el clima con el cual trabajando y el suelo con el cual trabajando. Entonces creo que ese ha sido, Cristian, un gran avance porque veo más confianza y la confianza es fundamental para hacer las cosas lindas en la vida. Y usted, sumarizando, ha dicho que hay tres cosas malas, que sería sobrematuración, sobreextracción y sobremaderización. Yo siempre hablo de los 6 enemigos de los vinos, digamos, de terruño, que, bueno, son, como le digo, un chiste, pero es siempre digo la sobremaduración, porque claramente la sobremaduración te genera más concentración y más color, más potencia, pero te quita carácter. La uva sobremadura tiende un poco a homogeneizarse un poquito. La sobreextracción, cuando tú haces una sobreextracción, también logra más color, más concentración, pero pierde un poco el carácter. Cuando la sobreextracción, digamos, te hace perder la fineza de la pequeña cosa que cada variedad, cada vino tiene. La madera, claramente, es un problema porque yo creo que la madera es un contenedor interesante, importante, pero como ambiente donde el vino puede con una oxigenación evolucionar, pero no me gusta mucho cuando la madera me entrega aromas y sabores, porque son cosas que me estandardizan mucho la expresión, porque los aromas y los sabores de madera son iguales en todo el mundo. Entonces no son parte de mi concepto, digamos, de caracterización de un vino. El cuarto enemigo puede ser el viticultor, se utiliza mucha química de síntesis, claramente, porque todo se dice, digamos, wines with a sense of place, pero si yo no me preocupo de mantener íntegro el place, termino haciendo wines with the sense of a destroyed place. No es muy entretenido eso. Entonces, el viticultor es muy importante que no me altere, digamos, el equilibrio del ambiente. El enólogo, que es el quinto problema,
puede ser un gran problema cuando él o ella quieren, digamos, mostrarse en el vino. Y ahí también es un tema muy delicado porque hay colegas que dicen, no, pero tú dices que entonces lo enólogo no es importante. No, no. El hacedor de vino, lo que transforma la uva, es muy importante. En realidad, hacer vino de lugar es mucho más difícil que hacer vino de enólogo, porque los vinos de lugar se trata de meter a disposición del vino toda tu experiencia, tu sabiduría, tu talento y otra cosa para mantener la integridad de esta combinación mágica suelo, planta de variedad y clima. Y no es fácil para nada. Entonces no es que el vino solo no sale, el vino si no se maneja, si no hay alguien bueno que lo maneja, se va al vinagre. Entonces no es que no es importante, pero no creo que la función de un enólogo sea la de caracterizar, de firmar un vino, que sea él, digamos, que lo caracteriza. Yo creo que la función sea la de utilizar su talento, sabiduría, experiencia y todo lo que sea para expresar bien, digamos, esta combinación. Y digamos, el problema número 6, yo siempre digo el mercado, ¿no? Porque yo siempre digo, el mercado puede ser el paraíso o puede ser el infierno. Es el paraíso para mí cuando el mercado es el lugar donde llega la gran diversidad de la naturaleza. En nuestro caso, digamos, la gran diversidad de lugares, variedad, tradiciones, cultura. Y todo eso llega en el mercado, que es un lugar dinámico, fantástico, donde se debería desarrollar la cultura, el conocimiento, el disfrutar de la gran heterogeneidad y diversidad de la naturaleza. Ese es el mercado ideal y debería ser un lugar de cultura. Eso para mí es el mercado paraíso, heaven. El infierno es cuando el mercado es el lugar que indica a los productores cómo hacer los vinos. Porque ahí, para mí, el vino se transforma en un producto mucho más comercial. Siempre hago, a mí me gusta la música, siempre hago el ejemplo de la música, ¿no? Hay la música más comercial, que no es mala, estoy diciendo, pero la música comercial es la música cuando el músico entra en la sala de grabación, tiene 50 personas alrededor que le dicen cómo cantar, cómo tocar para vender más vinilo, o lo que sea, o CD. Eso claramente manipula mucho la cosa. Entonces la expresión es una expresión, no es que sea mala, pero no es, digamos, auténtica. Los grandes músicos son los tipos que entran en la sala de grabación, que lo que hacen música verdadera es que la única preocupación que tienen es que entregar su talento y su alma, punto. O sea, no se preocupan de otras cosas. Digamos. No creo que en la historia de la música Beethoven, Bach, John Coltrane o Jimi Hendrix se preocupaban de gustar a alguien. Los tipos entregaban, no querían escuchar, no, pero toca así, no, pero este es demasiado, no, tipo... El vino debería ser un poco la misma cosa, ¿no? Entonces, si yo tengo un mercado que me indica qué hacer, ahora yo entiendo el mercado, hay que escucharlo, el mercado existe, entonces lo que se hablaba antes, ¿no? La tendencia, digamos, el cambio de alimentación son elementos que hay que tomar en cuenta, pero tiene que ser parte de tu inspiración, tiene que ser una fuente de inspiración, no un lugar que te indica qué hacer. El mercado te da indicaciones. Yo creo también que el mercado es tan diverso hoy Sí. que si uno hace algo con su propia alma, muchas veces se encuentra, ¿no? Mesmo que sean vinos muy distintos, estilos muy distintos. Exactamente, es el punto. O sea, yo creo, y yo siempre digo, a mí no me gusta hacer vino para el mercado, me gusta enfocarme en hacer el mejor vino que yo crea pueda hacer en esta situación y en la otra y salir afuera a buscar un mercado para este vino. Pero, digamos, tú eres una persona que te conozco, muy inteligente, entonces, porque a veces cuando uno hace esto, sí, pero el mercado es fundamental porque si nosotros estamos aquí hoy, es porque hay un mercado, porque si el vino no se vende, estamos todos en el horno, digamos, no hay futuro para nadie, entonces yo no soy en contra, pero me gusta... El mercado no puede ser su dueño, ¿no? No puede tornarse... Y no, porque si pasa eso, claramente
es como la crítica, ¿no? La crítica, yo creo que la crítica es fundamental, porque la crítica es, digamos, un elemento de crecimiento de cualquier persona. A mí me gusta mucho leer la crítica, digamos, de las personas que catan los vinos, de las personas que escuchan los críticos de música, los críticos, porque la crítica es la que te hace crecer, es la que te permite de, digamos, confrontar tu idea, digamos, y te ayuda mucho a desarrollarte, ¿no? El problema es que hoy estamos viviendo en un mundo, yo siempre lo digo, que me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque hay dos nombres que para mí son horribles y que están aceptados pasivamente, que se llaman influencer y follower. Entonces, el perro y las ovejas. Lo que necesita el mundo es educadores y personas que gracias a escuchar, a leer, a conocer educadores, se desarrollan. Ese ha sido el renacimiento, esa cultura. Me preocupa mucho, digamos, estos fenómenos de influenciar. Yo siempre digo, cuando trabajo con muchos enólogos jóvenes, con mucha gente, yo siempre digo, chicos, no me copien, no tomen lo que digo yo como el evangelio, ¿no? Yo espero de ser para ustedes fuente de inspiración, pero ustedes tienen que desarrollarse y un día ojalá que sean mejor que yo. Espero que sean mejor que yo. Entonces, la función, digamos, de un crítico, la función como de un consultor, no es la de tener digamos, follow, cioè tener mucha gente que te escucha hace placer, cioè es importante, pero la función tiene que ser la de educar, no de influenciar, porque influenciar genera una situación muy frágil. Entonces, siempre digo, en la crítica del vino, por ejemplo, no todos los vinos son iguales, los vinos son diferentes, y yo acepto los puntajes, pero lo que me preocupa es los números, es que si tú preguntas a la gente cuánto leen la parte más importante que es la descripción, Sí. nadie, el 2%, 5%, no la leen. No la leen. Entonces, ¿y es dónde aprendo yo? Cuando yo leo tu crítica, sí, hay un número, pero yo aprendo de tu descripción. Mira, él notó esta cosa, él notó esto, eso. Eso es para mí fuente de pensamiento, de reflexión y de inspiración. Pero el problema es que con este sistema hoy veo que el mensaje importante de un crítico se cae, cioè no logra su función porque la gente toma solamente el número, que es importante porque la clasificación son números, pero del número no se aprende mucho. Sí, nosotros siempre decimos que el número es un balizador de la calidad. Sí. Pero no define su estilo, no define para qué, ni cómo, ni cuándo. Y eso está en el texto, en la descripción. Y es súper... La descrizione è fondamentale. Yo creo que el vino debería ser casi como una obra de arte, ¿no? Cioè, è difficile darle un voto a un quadro, è difficile darle un voto a una poesía, è difficile darle un voto a una escultura, ¿no? Porque la parte interesante es hablar con gente que tiene el talento, la capacidad, la experiencia de catar mucho vino, de conocer muchas cosas, que es un recurso fundamental. Sí, es que en mi opinión debatimos mucho eso internamente, ¿no? En ese caso la obra de arte está en una caja cerrada. Entonces tenemos que de alguna manera ayudar que la persona pueda entender que está en la caja antes de pagar por ella, ¿no? Claro. No, es verdad. Y entonces creo que, y después compartir una visión. Yo creo que para nosotros no somos expertos, sino que tenemos la oportunidad de catar mucho con muchas personas muy especiales. Entonces, catamos hoy acá, mañana con otro. Y tenemos una oportunidad de sintetizar múltiples fuentes de información e intentar ayudar a montar un poco ese rompecabezas de lo que se pasa cada cosecha en cada lugar y así va. Y esa es una oportunidad increíble que pocas personas tienen, porque ¿quién tiene la oportunidad como tú y otros periodistas? Hay muchos
tipos muy importantes en el mundo. No que lo sé, hacen, pero digamos, pero no, son en Brasil no hay. por eso, digamos, como- hay una... Entonces creo que también el mundo tiene que a veces, digamos, pensar un poco más, ¿no? Porque yo veo que es un mundo muy rápido, muy veloz, eso, digamos, se pierde en el camino un poco la cultura. Y la cultura en cada persona siempre es lo que te permite de ser más fuerte, digamos. Porque las personas sin cultura se manipulan, las personas sin cultura no... Y la cultura no es solamente ir a la universidad, no es solamente tener un título. La cultura es, digamos, mirar la vida de una determinada manera para desarrollarse, para tomar confianza, para, digamos, tomar un camino que sea resultado de mucha observación, de mucho confronto. Y eso es un poco que necesita el mundo. Y creo que también el mundo del vino, yo veo, hemos tenido mucho avance. Antes, digamos, en alguna época había un periodista que, bueno, era una reacción química, digamos. Y creo que... Y escuchar mucho para mí es importante. Porque a mí no me gusta, a mí me gusta también, digamos, me gusta mucho hablar con periodistas de distintos países, de distintas culturas. No me gusta mucho esta estandarización mundial del valor de la crítica, porque yo cuando vengo a Brasil me gusta hablar con periodistas brasileños. Cuando voy en Noruega, me gusta lo noruego. Cuando voy en Japón, los japoneses. A mí me encanta, digamos, esta diversidad y me gusta mucho. Y eso, digamos, el mercado para mí es muy acerbo todavía. O sea, el mercado mira a alguna cosa y las cosas que comercialmente funcionan mejor se le da más importancia. No, a mí me interesa escuchar mucha gente, como vos, como otro periodista que conozco, porque a mí me interesa mucho, digamos. O sea, yo también Pero yo creo que uno de se puede decir, de los lados malos del periodismo es creerse como Dios, ¿no? Estamos todos a servicio, ¿no? A servicio del lector, en nuestro caso, de la persona que está. Entonces, no ponerse por encima del vino, no ponerse por encima del productor, no ponerse por encima del territorio y tenemos nuestra humilde posición y eso. Hay una frase que usted dice que me encanta siempre y yo uso muchas veces cuando estoy a hacer catas y presentaciones, que es el vino no tiene muchos secretos, pero tiene muchos misterios. es verdad. Me gustaría que... Mira, te hago un ejemplo. Jardín de hormigas, Los Amantes. Sale el 21, yo te digo, y Meteora también, cuando pruebo este vino, digo, este vino no... Es una cosa diferente, digamos, no. Y ahí claramente el cuartel 15 se conoce, tenemos todo, ¿viste? Cómo se plantó Jardín de Hormiga, ¿no? Tiene todo, se plantó. Las imágenes son... Sí, son increíbles, ¿no? Que al revés de lo clásico viñedo, porque antes se hizo el estudio de suelo y sobre el estudio de suelo se plantó los distintos viñedos. Entonces el 15 es un viñedo, es un cuartel, digamos, un sector bueno, buenísimo, se mira, pero que alguien me pueda explicar por qué sale así, yo no creo que haya... Entonces quedan los misterios, digamos. ¿Sí? Entonces eso no hay que ser depresivo. Entonces, bueno, no hace falta que, bueno, no son todo misterio, porque claramente el conocimiento ha avanzado, pero en el vino, digamos, hay cada vez menos secretos, pero siguen los misterios. Algo, ¿no? Hay algo que no... Y creo que por suerte es así, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, tú miras los músicos o los poetas. Bueno, los poetas, hay algunos poetas que te gustan, pero hay algunas poesías que, bueno, se quedan para siempre y son únicas, porque en este momento a él le salió algo que ni él sabe por qué. Y que se conectan con el lector Sí. de siempre, ¿no? De siempre, no tiene tiempo. No tiene tiempo. No. Y eso porque... Los grandes vinos también, ¿no? ¿Eh? Los grandes vinos también, ¿no? Sí. Tienen ese poder. Sí, tiene este poder que... Sí, tiene esta magia, digamos. Hay una magia que... Y soy sincero, a mí me gusta también un poco que no se pueda
agarrar todo, porque si no... El ChatGPT lo haría. Pero es así, es así. Vamos a hablar de ese... Sí. Primero, me gustaría profundizar un poco más esa visión de Chianti, porque yo creo que Chianti también ha pasado por la moda de la opulencia y del volumen y todo más. Cuando usted... ¿Hay un punto de inflexión, en tu opinión, cuando... Mira, yo creo ¿Fue que... el tema del orgánico? ¿Fue un poco antes? Sí, yo creo que, digamos, como muchas regiones vitivinícolas del mundo, la Toscana en un momento no tenía la confianza de salir afuera en el mundo y presentar su variedad clásica, típica, elaborada como estamos elaborando hoy, que con más conocimiento, con herramientas mejores, quizás con madera mejor, con elaboraciones más cuidadosas, pero los vinos de hoy son mucho volver al futuro, digamos, a un futuro mejor porque tenemos más conocimiento y todo, pero hoy se puede salir al mundo y decir, bueno, este es un Sangiovese que yo he creado en un tonel, no en ninguna barrica, y es expresión de un lugar, tiene este perfil que no es de potencia, estos son vinos muy texturales, no son concentrados. Los vinos concentrados son otros, digamos, a mí no me gustan cada vez menos, me gustan mucho los vinos texturales. La textura, ¿qué es? Es una estructura mucho más dinámica, es una estructura que en la boca se notan los taninos que se mueven, que vibran, y la textura le da al vino mucha más bebibilidad, porque la bebibilidad también es un elemento fundamental en la calidad del vino, que pero 30 años atrás la bebibilidad se asociaba a la simpleza. Un vino que tiene bebibilidad, un vino simple. Sí, teníamos que describir siempre cuando hacíamos una prueba, decir, es un falso simple. Un falso simple, sí. Sí, Sí, yo cuando me dicen que la bebibilidad no puede ser en un vino importante, yo siempre nombro un vino muy conocido que se llama Romanée Conti. Y yo digo, bueno, es el vino con mejor bebibilidad que yo conozca. Yo podría tomar 3 botellas seguidas, claramente un poco tengo que... Pero es elegante, complejo, refinado, tiene todo. Y capaz de durar siglos. 2 vidas, 3 generaciones. 3 generaciones, y es un vino que tú lo tomas de una facilidad de tomar impresionante. Entonces, lo más entretenido es que, como la buena poesía, habla con todos. Todos, ¿no? Sí, claro, hablan todos. Pero entonces digo, ¿cómo ha cambiado la Toscana? El Chianti. El Chianti en un momento tuvo una gran dificultad a ser aceptado en el mundo como vino de calidad. El Chianti se asociaba al fiasco con la bandera de Italia así en Little Italy, Nueva York. Entonces, para salir de eso tuvimos que ir a través de una manipulación del Chianti, que fue meterle Cabernet, hacerlo super tosca, meterle cosas, criarlo en barrica. Y eso no fue un error para mí, fue necesario en este momento, porque haciendo vino con este estilo, se pudo demostrar al mundo que la Toscana era una tierra para hacer grandes vinos. Entonces, ha sido necesario, digamos, jugar este partido con variedades no toscanas, con elaboraciones que no eran típicas. Y si hoy podemos salir al mundo mostrando algo diferente, que es mucho más clásico, es porque en este momento elegimos este camino que nos ayudó a ser aceptados. Hoy claramente la Toscana es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque, de vuelta, porque hoy tenemos confianza. Los grandes vinos de Toscana hoy son vinos texturales, son vinos finos, son vinos que tienen menos madera, son vinos que tienen menos concentración, son vinos más elegantes, pero ha sido un proceso. Entonces el Chianti hoy ha cambiado mucho y creo que todavía, bueno, queda mucho vino. Por suerte, los precios de Chianti se quedaron comedidos, ¿no? Sí, claro. Si comparados con lo que ocurrió en otras regiones. No, claro, entonces, exactamente. Por suerte no para usted, pero para el consumidor. Para el consumidor, claro. Creo que hoy estamos en una etapa linda porque es una etapa de confianza, entonces lo que se ve hoy de la Toscana es más auténtico, es seguramente más interesante, digamos, y hoy es fácil vender vinos así, porque son vinos
que la gente entiende, son vinos más puros, son vinos que no tienen manipulaciones, son vinos de conexión entre, digamos, la planta y el suelo, y una elaboración muy respetuosa, muy, digamos, atenta a no, digamos, quitar carácter. Y ahora, saliendo de la nueva residencia del Papa para la antigua, ¿cómo vamos a Mendoza, en Argentina? Vamos a Mendoza ahora, sí. Y a Mendoza, digamos, esta nota salada me encanta. A Mendoza también tuvo un camino muy interesante. Yo creo que tuvo la suerte de vivir estos 30 años de gran evolución, de gran cambio, y claramente nosotros llegamos en el año 95, compramos esta finca y empezamos a enfocarnos en Malbec, que siempre ha sido nuestra uva preferida. Y hoy, digamos, parece normal, pero en esa época, como tú sabes, todos los productores de Mendoza en los años 90 no te mostraban vino de alta gama hecho con Malbec, eran todo Cabernet, Merlot y todo. Fuimos muy enfocados, muy convencidos en esta variedad, y los primeros 10, 12 años hicimos 2 vinos solo, que era el Malbec clásico y el Malbec Reserva. El clásico era, digamos, un blend entre las 3 zonas que a mí me parecían interesantes: un poco de Luján, donde están los viñedos nuestros, para la jugosidad, un poco de Agrelo para la estructura, un poco de Valle de Uco para la fruta roja, la acidez, la energía, digamos. Mientras la Reserva siempre del principio fue, digamos, más de la uva de Uco. Y luego, claramente, bueno, creo que Altos ha tenido 3 etapas. La primera etapa ha sido el amor y el enfoque en el Malbec, la primera década. Luego, a partir del 2006, cuando conocí a Pedro en Chile, lo invité. En el 2007 vino a Mendoza y empezamos a pensar un poco de salir de un estilo. Los primeros 10 años fueron un estilo un poco más comercial de Altos. Se utilizaba madera, eran vinos diferentes porque... En mi opinión, estaban a frente de su tiempo, ¿no? Sí, claro. En aquel momento ya no estaban en el lugar común. No, porque, digamos, eran vinos, digamos, que tenían más frescor, tenían, digamos... Valorizaban más la fruta. Sí, la fruta. Claro, pero eran vinos, digamos, un poco más hacia la concentración que no hacia la textura. Sí. Entonces, en el 2007 empezamos una transición con la ayuda de Pedro, digamos, que me dio, digamos, una visión diferente de Mendoza, porque empecé a entender más en profundidad toda la diferencia que hay, no solamente en el macro terroir, sino que en el micro terroir. Y ahí fuimos, digamos, hacia un camino de empezar a vender un poco más el lugar y menos la variedad de uva. Empezamos a vender Altamira, a vender Guartallarí, en un momento se hizo también un Vistaflores. Y claramente, cuando tomamos este camino más de lugar, en paralelo yo pensé que era el momento de bajar un poco la manipulación con madera, con concentración, con extracción, porque si tú quieres expresar un lugar hay que adoptar una elaboración que sea un poco menos invasiva, digamos. Y la segunda etapa fue quitarle un poco más de madera, digamos, quitarle un poco más de concentración e irse hacia el enfoque de la origen de la uva. Y la etapa 3 fue, digamos, volver al cultivo tradicional, que ahora es orgánico, como se llama hoy, y, digamos, para, digamos, conectarse mucho mejor con el lugar mismo. Entonces, estas han sido un poco las 3 etapas. Creo que Jardín de Hormiga refleja bien nuestra historia, porque es Malbec, es microterruño y es orgánico. Entonces, en Jardín de Hormiga se junta, digamos, y como se funde toda la historia de estos 30 años. Y realmente somos muy contentos porque nos está dando resultados excelentes, que son vinos de una pureza, de una
definición. Hay una expresión Sí, muy sí, única muy de única, sí. cada Sí. cosa, ¿no? Sí, sí, realmente somos muy entusiasmados y creo que me impresiona también lo que pudimos lograr con planta de 5 años. Este viñedo se plantó en el año 2017. En el 21 ya, con los amantes 21, apareció como un sando, algo que en un viñedo tan joven que no, realmente me impresionó. Le dije, Antonio, hay que aparte, fuera y no... Y bueno, así empezó un poco el proyecto, que creo va a ser cada vez más interesante porque también son plantas que desde cuando se plantaron se han alimentado en manera perfecta, nunca comieron McDonald's, nunca comieron, digamos, cosa grasa mala o demasiado azúcar y todo. Entonces son plantas muy equilibradas y que realmente nos están dando resultados increíbles, ¿no? Ambos son increíbles. Si los probara en días distintos, sería feliz con cualquier uno de los tres, en términos de estos dos. También hay sutiles diferencias Sí. entre Meteora y los Sí. amantes, ¿no? Sí, los amantes es algo, digamos, que se destaca mucho. Ahora, el 21 y el 22 son un poco diferentes porque claramente el 21 fue un año más fresco, el 22 fue un año un poco más cálido. Pero también es lo interesante, ¿no? Que nosotros queremos mostrar el lugar y queremos mostrar la cosecha, digamos. Porque cuando uno adopta una enología tan poco invasiva, claramente el año se muestra mucho más, que es la parte entretenida, porque yo quiero que en 10 años se haga una vertical y que sea muy De movida, vinos, ¿no? Sí. Porque si no, digamos... Si no es Coca-Cola, ¿no? Que no es Coca-Cola. Y la cosa linda también es que tuvimos la confianza de... Imagínate que cuando compramos esta finca, cioè la tierra es muy cara en Altamira, y tomamos la decisión de plantar solamente el 60%, porque el 40% de la finca son corredores ecológicos, esto como el diseño, Sí, ¿no? Y eso es importante porque Jardín de Hormiga no es un viñedo, es un lugar, es diferente. Cioè, yo creo que para generar esta sutileza, esta cosa fina, esta cosa única aromáticamente, hay que dejar el viñedo vivir en un ambiente que sea bien equilibrado. Yo digo, en lo Walking on the Moon Vineyards, cómo tú puedes tener la sensación que un lugar así te entregue algo complejo, fino, que a mí me viene la piel de gallina cuando voy caminando. Ahora, acá son cada vez menos, pero a veces me toca, digamos, y son horribles, da una sensación horrible, digamos, como estar en la luna, digamos, ¿no? En cambio, si tú vas a Jardín de Hormiga, tú ves que el 40% son pasto natural, plantas del lugar. Hay mucha vida, hay mariposa, hay zorro, hay liebre, hay de todo, digamos. Es increíble como en el pasado nos referíamos a eso como malezas, ¿no? Terrible. Terrible, ¿no? Yo me recuerdo, sobre todo los ingenieros agrónomos no querían ver un yuyo. El yuyo era, hay que matarlo. Hay una planta afuera, tiene que ser todo en la luna, digamos, ¿no? Cioè, en cambio, creo que lo grande vino, cuando se llega, porque hoy día, digamos, la definición, la barra, son cada vez más cosas pequeñas. Y las cosas pequeñas vienen también no solamente de la planta de uva, sino de todo el entorno también. Es algo que genera un ambiente diferente y se nota también aromáticamente que hay algo más floral, no sé, cioè, sobre todo el 21 de los amantes tiene esta nota floral Sí, me recuerdo muchísimo. Fue mi preferido en Sí. la cosecha. que no, yo nunca había, yo lo llamé, digamos, la etapa siguiente en Malbec, porque yo vengo de un Malbec concentrado, maderizado. Me voy hacia un Malbec más puro, digamos, más auténtico, pero siempre con mucha fruta. Sí, y me recuerda que la tipicidad sería taninos dulces, ¿no? Claro, tanino dulce, tanino dulce. Y creo que
claramente la fruta, la pureza es mucho mejor de la madera y de la concentración, la textura es mejor de la concentración, pero digamos, la sensación que tuvo la primera vez que al final de la fermentación me dio el 21 Los Amantes fue de una dimensión diferente. Ahí entró el floral, entraron aroma y cosas que nunca la había notado en un Malbec yo en Mendoza. Hay mucha hierba. Hay mucha hierba, hay mucha... Esta nota balsámica, floral, de hierba, de pasta, no sé, es una cosa, una sensación rara que hoy día creo que la palabra mejor para definirla es el misterio, digamos, porque no te puedo decir es esto, el otro, porque al final no se puede reproducir, ¿no? Si intenta, no... ¿Sabe qué? Por ejemplo, cuando tú ves, digamos, un viñedo como eso, ¿no? Tú lo empiezas a caminar, lo empiezas a observar. Cada rincón tiene también microclima diferente. Una corriente de aire más fría. Y allá es increíble como cuando tú lo dejas así natural y luego lo empiezas a caminar, lo empiezas a mirar, lo empiezas a escuchar. Realmente hay pequeñas cosas que al final en esta definición tan fina, tan arriba, son importantes. No es el macro, es el micro. Porque al final no es que se le hizo una elaboración diferente, no es que se le hizo... Ahí se ve que en este sector hay algo que... Me encantó la idea del uso de la palabra jardín como porque es un jardín. definición. Sí, y para mí te vuelvo a decir, no es un viñedo, es un lugar, es un concepto, digamos. Y por eso es que mi idea, la estoy empujando mucho también con Antonio y todo, es de separarlo de Alto las Hormigas, porque es una cosa diferente. Es una cosa diferente. Es una otra dimensión, ¿no? Sí. Sí. Y Meteora también. Meteora, este es el 21, sí, que esto también fue... el nombre Meteora vino porque cuando lo probé, dije, esta es una meteora que se cae del cielo. ¿Qué es esta cosa? Digamos, no se puede mezclar con lo demás. Y lo sacamos también afuera. Y me encantó mucho Meteora porque cuando comparaba de la misma cosecha, un poco menos profundo do que Los Amantes. Seguro. Pero pensaba, es mucho más amable, es una palabra ruin, pero es más emocional, y Los Amantes más reflexivo. Sí. Y con Los Amantes me ponía siempre a proyectarlo. Sí. Y Meteora... Sí, es más inmediato, es una meteora, te llega así y así. Increíble los vinos. Muy bien. Bueno, sé que tiene una cata muy importante ahora. No sé, estoy en la mano de todas estas lindas mujeres que me cuidan estos días, así que... Muchas gracias. Muchas gracias un placer, por su como atención. siempre, digamos. Gracias por la conversa y por presentarme tus lindos vinos. Un placer. Me gusta mucho hablar con vos, así que lo hago siempre con placer. Cuando supo que venía era muy contento. Eu também. Como vocês viram, o Alberto é mais que um enólogo, é um filósofo do vinho. Espero que vocês tenham gostado dessa degustação. Os vinhos são fabulosos, mas o conhecimento dele é ainda mais especial. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não está inscrito ainda no canal, faça agora. Muito obrigado. Saúde. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.